Buenas tardes, busque usted la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios acerca del Espíritu que mora en nuestra vida, hace la aclaración para que así nosotros podamos hoy en este tiempo entender que existe algo distinto, algo que hace la diferencia entre el hombre que cree en Dios y el hombre que vive en este mundo sin conocer a Dios. La palabra en esta noche nos habla acerca del apóstol Pablo saludando a la iglesia, pero a la vez también trayendo un mensaje que tiene que llegar al corazón de nosotros, pues él se presenta y les dice a ellos que no se está presentando con la sabiduría de hombres, ni con lo que él ha aprendido a través de los años, eh, la cual le fue contada, ¿cierto?, por otros hombres, ¿cierto? Puede ser, Pablo no era una persona que no tuviera educación, sino por el contrario, era una persona muy preparada, era una persona que podríamos, si lo comparáramos con alguien de este tiempo, sería como un intelectual. Y el apóstol Pablo dice que no usó de esa sabiduría para llegar a ellos, sino que por el contrario, lo que él quería era usar un lenguaje simple, pero no por eso que no fuera profundo, sino que fuera un lenguaje que ellos pudieran entender y que viniera directamente de parte de Dios, que fuera una palabra, toda palabra que saliera de sus labios fuera inspirada por el Espíritu que Dios había puesto en él, para poder así hacerle entender que ellos lo que estaban aprendiendo de Pablo venía directamente de Dios para transformar el corazón de las personas, para transformar la vida de la persona a través del Espíritu que iba a llegar a la vida de este nuevo creyente, ¿cierto? O de los nuevos creyentes que él iba dejando en cada iglesia que se levantaba, y que después él seguía doctrinando a través de las cartas que nosotros conocemos como las cartas paulinas, ¿cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo eh, escribe esta carta a Corintios, nosotros podemos entender que también estas cartas son para nosotros. ¿Por qué? Porque son el motivo que lleva a la iglesia a poder superarse y a poder seguir en el camino hacia la perfección, hacia la santidad. Ciertamente podrá decirme alguien que no hay nadie que sea santo, pero si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y empezamos a caminar por lo que Dios quiere, por donde Dios quiere que nosotros transitemos, entonces nosotros vamos a llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude en esta tarde para poder hablar acerca de esta palabra, ¿cierto? No es fácil predicar a través de las redes sociales, o ponerse frente a una cámara y empezar a hablar. Entonces es diferente hacerlo en una iglesia, porque por último uno está viendo a alguien ahí, y ese alguien lo puede animar a seguir haciéndolo. Pero en cambio aquí uno no sabe si lo van a ver, si va a estar o no pendiente del mensaje. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, ¿cierto? Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, toda palabra que salía del apóstol Pablo, el centro de su conversación era dar a conocer a Jesucristo. Y crucificado, ¿por qué a Jesucristo crucificado? Porque desde ahí parte, ¿cierto?, para nosotros la redención y la salvación. Pablo tenía como misión el predicar su evangelio principalmente a aquellos que no eran del pueblo de Israel. Su comisión fue esa, por sobre las otras, ¿cierto? Eso no quiere decir que no le pudiera predicar al pueblo israelita, también lo hizo, pero el principal foco de su predicación era hacia los gentiles, y cómo Dios había proyectado esto, ¿cierto?, desde los tiempos de antes, para que nosotros también pudiésemos añadirnos a esta salvación que Dios estaba proponiendo a través de Jesucristo justamente, y de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Dice
el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces nos pasa que en este tiempo nosotros buscamos que el hombre sepa mucho para poder seguir o entrar a una iglesia determinada, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, yo no me confío en la sabiduría que tengo yo, ¿cierto? O la que había adquirido él como persona a través de los años, ¿cierto? De estudio y a través de aquellos que le habían enseñado, sino que él dice que lo que él quería entregarle era lo que había aprendido desde el momento en que él conoce a Jesucristo, ¿cierto? Del momento en que para él cobran vida las palabras, ¿cierto? Que habían entendido antes, quizás que había escudriñado antes, pero que no tenían vida, sino que cuando Jesucristo se aparece en el camino a Damasco, a Pablo, entonces esas palabras empiezan a cobrar vida y él empieza a ser predicador de este nuevo evangelio, ¿cierto? De estas palabras de fe. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 6, esto no lo leímos, pero vamos igual a revisar todo lo que dice este capítulo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el apóstol Pablo le dice que nosotros tenemos algo que ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Quizás usted piense que es natural el tener fe y creer en Dios, porque alguien tiene que haber creado, ¿cierto?, los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Pero si usted conversa, ¿cierto?, con una persona en profundidad, ellos ponen muchas trabas para poder creer que hay un Dios creador. La mayoría le va a decir que cree en Dios, pero ellos tienen un Dios distinto, muy distinto al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, ¿cierto? Ellos tienen un Dios que han modelado de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que hay en su corazón. No es el mismo Dios en el cual usted cree. Y eso, ¿cómo usted lo puede revelar o cómo usted puede entenderlo si no solamente conversando con la persona y diciéndole, preguntándole cómo cree él que es Dios y qué es lo que qué cree que Dios espera de él? Entonces él le va a contar cómo piensa que es el Dios en el cual en él cree. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que si nosotros somos creyentes, somos cristianos, ¿cierto? Y nos llamamos a nosotros mismos seguidores de Cristo, entonces nosotros debemos aprender la escritura de acuerdo a cómo están escritas, porque para eso fueron inspiradas, para eso fueron tantos hombres muertos, ¿cierto? Para que la Biblia pudiese traspasar los tiempos y pudiese llegar hasta nuestros días. Ciertamente muchos dicen que la Biblia está sesgada o que le faltan partes, pero está lo principal, está lo medular, ¿cierto? Cada uno, cada cual persona o cada persona que lea la Biblia, ¿cierto? No importa o sea, sí importa la traducción, pero por lo menos la que se usa más comúnmente, que es la Reina Valera 1960, podrá entender que Jesucristo murió, que podrá entender también que Jesucristo es Dios, que podrá entender también que murió en la cruz por salvarnos a nosotros y murió por nosotros para justificar nuestros pecados ante Dios Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya tenemos la base. Entonces, cuando nosotros podemos entender también a través de la Escritura que nosotros no podemos pagar por nosotros mismos, ¿cierto? Sino que tiene que Jesucristo morir por nosotros para poder pagar por nuestra redención. Porque el que muriera tenía que ser, al igual que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tenía que ser sin pecado, sin falta. Y eso representaba, ¿cierto? En el antiguo sacrificio, en el sacrificio cuando comienza, ¿cierto? Los hombres a presentar ofrenda a Dios por sus pecados, el animalito que ellos presentaban no tenía que tener marcas, tenía que estar sano, ¿cierto? No podía tener falla, no tenía no podía presentar usted un animal, por ejemplo, que tuviese su pierna quebrada o que le faltase una parte al animal, no podía, sino que tenía que ser un animal sano y sin marcas. Entonces, cuando Jesucristo se presenta sin pecado para pagar por nuestros pecados. Entonces, la palabra de esta tarde, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos presentarnos con la sabiduría humana para presentar a Dios, sino que nosotros debemos de poner todo aquello que nosotros podamos haber aprendido, ¿cierto? Todo aquello que quizás lo aprendimos por sabiduría humana, lo que aprendimos quizás en el colegio, lo que aprendimos, todo eso hay que deponerlo, ¿cierto? Hay que dejarlo de lado y buscar ojalá las palabras
no a lo mejor las palabras más sencillas, sino que buscar las palabras que pone Dios en nuestro corazón para poder dar a conocer acerca de este reino de Dios y su justicia. Ciertamente, para usted a lo mejor que es creyente y lleva tiempo en la iglesia, a lo mejor puede ser muy fácil de entender que hay un cielo nuevo y una tierra nueva prometida para nosotros si nosotros somos fieles a Dios. Pero esto mismo que es tan simple para nosotros es tan difícil de entenderlo para el mundo. ¿Por qué? Porque para ellos es locura el creer que nosotros somos perdonados por el simple hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Pero ¿por qué? Porque ellos no pueden entender que también hay un camino que el creyente tiene que transitar, que a veces se hace difícil, que se hace cuesta arriba. Piense usted en este tiempo cuántas cosas ha pasado en su corazón, cuántas cosas han pasado en su pensamiento, cuántas cosas han venido a su vida en tan pocos días, meses, ¿cierto? Cuántas cosas han venido, ¿cierto? En estos meses que hemos pasado de este año. Y así usted puede imaginarse cómo es la vida del creyente, ¿cierto? Que a veces tiene, como toda persona, ¿cierto? Quizás en el mundo también tiene días buenos y tiene días malos, pero la diferencia está en que aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador, aquel que tiene la fe puesta en Dios, siempre hay algo que Dios saca de provecho para nosotros cuando pasamos por dificultades. Es porque también Dios nos está enseñando algo a través de lo que estamos viviendo. Entonces la palabra en esta tarde dice también en el versículo 8, versículo 7 dice del capítulo 2, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una palabra que para nosotros hoy es fácil de entender, ¿cierto? En el sentido de que podemos, a través de las mismas escrituras que escudriñamos, que leemos, los evangelios fueron escritos para mostrar a Jesucristo, ¿cierto? Como el Señor y Salvador, como el Mesías prometido al pueblo de Israel, y también nosotros podemos entender que como ellos no le recibieron, nosotros fuimos añadidos a esta tremenda bendición de la salvación de la vida eterna, ¿cierto? Y a través de esto nosotros podemos entender que el Señor provee, ¿cierto? En abundancia, ¿cierto? Si nos provee la salvación, si nos provee el perdón, ¿cierto? ¿Cuánto más nos proveerá para nuestra vida, ¿cierto? La paz y el consuelo en los momentos difíciles. Entonces, por eso que le invito que cuando usted, en este tiempo, ¿cierto? Tan difícil que se está viviendo, muchas personas se preguntan, ¿y dónde está Dios? Y Dios está permitiendo que pase todo esto porque estamos viviendo los tiempos en que podríamos decir que son los tiempos finales, ¿cierto? Quizás usted me podrá decir desde que soy pequeño, desde que soy niño, que vienen diciendo los evangélicos que el Cristo ya viene, ¿cierto? Pero yo puedo decirle que ciertamente, ¿cierto? Si usted mira cómo se está viviendo este tiempo y las cosas que están sucediendo, donde hay terremotos, ¿cierto? En distintos lugares, donde hay temblores muy seguidos, donde hay rumores de guerra, donde hay hambre, ¿cierto? Donde hay amenazas de escasez, donde hay amenazas de guerra, ¿cierto? Entonces podemos entender que estamos viviendo los tiempos finales, donde el amor de muchos se ha enfriado, ¿cierto? Donde el amor de muchos ya no es igual que antes, y tantas cosas que podría mencionarle de que dan testimonio de que las cosas no han cambiado, o sea, las cosas están cambiando, ¿cierto? Pero no para bien, sino para mal. Entonces, cuando nosotros analizamos solamente a aquellos que tienen más de 40 años y vuelven, ¿cierto?, a su niñez, podrán darse cuenta cómo la sociedad ha cambiado en tan pocos tiempos, ¿cierto? Porque no son más de 30 años y ha habido un gran cambio dentro de la sociedad donde las personas se miran